La verdad sobre la muerte de Jenni Rivera, los detalles escalofriantes antes del vuelo maldito, la última noche. Señales que hoy resultan imposibles de ignorar. La historia de Jenni Rivera no es solo la de una artista exitosa, ni únicamente la de una mujer que logró conquistar un espacio dominado históricamente por hombres. Es ante todo la historia de una vida marcada por la lucha, la resiliencia y una conexión visceral con su público. Pero también es la historia de un final abrupto, devastador y rodeado de preguntas que, más de una década después, siguen resonando con fuerza entre fans, periodistas e investigadores. La madrugada del 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música regional mexicana se detuvo. La noticia cayó como un rayo. El avión privado en el que viajaba Jenni Rivera se había estrellado minutos después de despegar de Monterrey. No hubo sobrevivientes. Lo que parecía, en un inicio, un trágico accidente aéreo, pronto se convirtió en uno de los casos más analizados, debatidos y emocionalmente cargados de la historia reciente del espectáculo latino. Pero para entender realmente lo que ocurrió esa noche, y por qué su muerte sigue siendo un tema tan sensible y polémico, es necesario regresar al origen de todo, las últimas horas de Jenni Rivera con vida. ¿Una mujer en la cima? ¿Y al borde del agotamiento? En diciembre de 2012, Jenni Rivera atravesaba uno de los momentos más intensos de su carrera. Profesionalmente estaba en la cúspide. Llenaba estadios, encabezaba listas de ventas y su nombre era sinónimo de autenticidad, fuerza femenina y éxito sin concesiones. Sin embargo, detrás del escenario, la realidad era mucho más compleja. Jenni no solo era cantante, era empresaria, productora, madre de 5 hijos, figura televisiva y referente cultural. Su agenda era inhumana. Viajaba constantemente, dormía poco y asumía responsabilidades que, según personas cercanas, ya comenzaban a pasarle factura física y emocional. En las semanas previas a su muerte, algunos colaboradores notaron cambios sutiles pero inquietantes, cansancio extremo, momentos de introspección profunda y una especie de urgencia por dejar todo en orden. Comentarios sueltos, frases aparentemente inocentes, hoy se reinterpretan como posibles presagios. Si algún día me pasa algo, quiero que sepan que los amo, habría dicho en una conversación privada, según testigos cercanos. En su momento, nadie le dio un significado especial. Jenni siempre fue intensa, emocional, frontal. Pero hoy, esas palabras pesan como una losa. Monterrey, la última parada. La noche del 8 de diciembre de 2012, Jenni Rivera se presentó en la Arena Monterrey ante miles de personas. El concierto fue, según asistentes y músicos, uno de los más emotivos de su carrera. Cantó con el alma. Lloró en el escenario. Agradeció al público con una entrega que muchos describieron como inusual, incluso para ella. Al final del show, ocurrió algo que hoy resulta imposible ignorar. Jenni se despidió como si fuera la última vez. No con un simple «hasta pronto», sino con palabras cargadas de una intensidad casi profética. Algunos fans recuerdan que levantó la mirada, respiró hondo y dijo algo parecido a «Gracias por acompañarme en este viaje. Pase lo que pase, nunca dejen de luchar». Para muchos fue solo una frase motivacional. Para otros fue un mensaje inconsciente, una despedida anticipada. El backstage. Silencios incómodos y decisiones apresuradas. Tras el concierto, Jenni se dirigió al área privada del recinto. Allí, la esperaban miembros de su equipo, músicos, asistentes y personal de seguridad. Según reconstrucciones posteriores, el ambiente era extraño, no festivo, sino tenso y apresurado. Había un problema. El vuelo que debía llevarla de regreso a Toluca estaba programado para despegar esa misma madrugada. El cansancio era evidente. Algunos sugirieron posponer el viaje hasta la mañana siguiente. Sin embargo, Jenni insistió en irse esa noche. ¿Por qué tanta prisa? Las versiones varían. Algunos hablan de compromisos laborales ineludibles, otros mencionan asuntos personales urgentes. Y hay quienes aseguran que Jenni simplemente quería llegar a casa, ver a sus hijos, descansar. Pero hay un detalle clave. El avión no era uno cualquiera, el Learjet 25. Una aeronave con antecedentes inquietantes. El avión en cuestión era un Learjet 25, una aeronave privada con varios años de servicio. Según investigaciones posteriores, el avión había cambiado de propietarios en múltiples ocasiones, y su historial de mantenimiento presentaba inconsistencias preocupantes. Esa noche, algunos miembros del equipo expresaron dudas sobre el estado de la aeronave. Se habló de revisiones pendientes, de sistemas antiguos, de una tripulación con poca experiencia en vuelos nocturnos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el vuelo fue autorizado. Todo parecía, al menos en papel, estar en regla. Jenni subió al avión alrededor de las 3:15 de la mañana. Junto a ella ya viajaban 7 personas, más, miembros de su equipo cercano y los pilotos. Minutos después, el Learjet
despegó del aeropuerto de Monterrey. Nunca llegó a su destino. Los últimos minutos, lo que se sabe y lo que no. El avión perdió contacto con los radares apenas 10 minutos después del despegue. Según datos oficiales, la aeronave ascendió rápidamente, alcanzó una altitud inusual y luego entró en una caída casi vertical. El impacto fue devastador. El avión se estrelló en una zona montañosa del municipio de Iturbide, Nuevo León. La violencia del choque fue tal que los restos quedaron prácticamente pulverizados. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, horas después, la escena era indescriptible. No hubo posibilidad de rescate. No hubo despedidas. No hubo últimas palabras. Solo silencio. La confirmación que rompió millones de corazones. La noticia oficial se dio a conocer al amanecer. Al principio, muchos se negaban a creerlo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, rumores de supervivientes, teorías contradictorias. Pero la confirmación llegó poco después. Jenny Rivera había muerto. El impacto fue inmediato y global. Fans colapsaron emisoras de radio. Vigilias improvisadas surgieron en distintas ciudades. Artistas, periodistas y figuras públicas expresaron su incredulidad y dolor, pero junto al duelo apareció algo más, la duda. ¿Fue realmente un accidente? Desde el primer día surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué un avión con antecedentes dudosos fue autorizado para volar? ¿Por qué despegar de madrugada tras un concierto extenuante? ¿Por qué el ascenso fue tan abrupto? ¿Por qué la información inicial fue tan confusa? Las autoridades hablaron de error humano, de falla técnica, de una combinación de factores. Sin embargo, para muchos, esas explicaciones resultaron insuficientes. Con el paso de los años, teorías alternativas comenzaron a circular. Negligencia grave, corrupción, encubrimientos e incluso sabotaje. Algunas carecen de sustento. Otras, inquietantemente, se apoyan en inconsistencias documentadas. El inicio de una investigación que nunca convenció del todo, los informes oficiales concluyeron que el accidente se debió a una pérdida de control de la aeronave, posiblemente causada por desorientación espacial del piloto. El caso fue cerrado, pero para la familia, los fans y numerosos periodistas de investigación, la historia estaba lejos de terminar. Porque cuando una figura como Jenny Rivera muere de forma tan repentina, en circunstancias tan oscuras, la verdad rara vez es simple, y este apenas es el comienzo. El avión, los errores y las verdades incómodas que nadie quiso explicar. La muerte de Jenny Rivera no solo dejó un vacío irreparable en la música latina, también abrió una herida profunda en la confianza pública hacia las versiones oficiales. A medida que el dolor inicial dio paso a la búsqueda de respuestas, una pregunta comenzó a imponerse con fuerza. ¿Qué tan seguro era realmente el avión en el que viajaba Jenny la noche de su muerte? El Learjet 25. Una aeronave con pasado problemático. El avión en el que viajaba Jenny Rivera era un Learjet 25, un modelo conocido por su velocidad y potencia, pero también por exigir altos niveles de entrenamiento y precisión por parte de la tripulación. No era una aeronave para errores ni improvisaciones. Fabricado décadas atrás, el Learjet 25 había pasado por múltiples manos antes de llegar a la empresa que lo operaba la noche del accidente. Cada cambio de propietario implicaba nuevas responsabilidades de mantenimiento, actualizaciones técnicas y auditorías que, según documentos posteriores, no siempre se realizaron con la rigurosidad necesaria. Expertos en aviación que analizaron el caso coincidieron en un punto inquietante. No era un avión inseguro por diseño, pero sí un avión que requería un mantenimiento impecable. Y eso, precisamente, es lo que parece haber fallado. Mantenimiento. Papeles en regla, dudas en el aire. Oficialmente, el avión contaba con permisos de vuelo vigentes. Sin embargo, al revisar los registros de mantenimiento, surgieron lagunas preocupantes. Revisiones técnicas realizadas fuera de tiempo. Componentes electrónicos antiguos, sistemas de navegación que no habían sido modernizados, reportes incompletos o firmados de manera apresurada. Nada de esto. De forma aislada, prueba una negligencia criminal, pero en conjunto, dibuja un patrón de relajación peligrosa de los estándares de seguridad. Algunos técnicos entrevistados años después fueron claros. Ese avión podía volar, pero no en cualquier condición, ni con cualquier tripulación, ni a cualquier hora. La tripulación. Experiencia en duda. Otro de los puntos más controvertidos fue la experiencia real de los pilotos. Aunque ambos contaban con licencias válidas, investigaciones posteriores revelaron que uno de ellos, N. Poetenders, tenía pocas horas recientes de vuelo nocturno. Existían dudas sobre su entrenamiento específico en el Learjet 25. No había evidencia clara de simulaciones recientes para situaciones de emergencia. El Learjet 25 es conocido por su sensibilidad extrema durante el ascenso, especialmente en condiciones nocturnas y sin referencias visuales claras. Un pequeño error de orientación puede convertirse en segundos en una catástrofe. Y esa noche todo jugaba en contra.
El despegue nocturno. Una decisión crítica. El vuelo despegó cerca de las 3:30 de la madrugada, una franja horaria considerada de alto riesgo en aviación privada. La fatiga, tanto de la tripulación como de los pasajeros, es un factor reconocido por organismos internacionales. ¿Por qué no esperar hasta el amanecer? Según versiones oficiales, no había impedimentos técnicos para volar, pero fuentes cercanas al entorno de Jenny aseguraron que sí existieron advertencias informales, sugerencias de retrasar el vuelo, que fueron descartadas por presión de agenda y compromisos. Aquí surge una verdad incómoda. En la aviación privada, la prisa del cliente muchas veces pesa más que la prudencia técnica. Los minutos fatales. Lo que revelaron los radares. Los datos de radar muestran un comportamiento anómalo. El avión ascendió demasiado rápido, alcanzó una altitud superior a la recomendada en ese tramo inicial, perdió estabilidad, entró en una caída pronunciada casi vertical. Este tipo de trayectoria es consistente con un fenómeno conocido como desorientación espacial, una condición en la que el piloto pierde la percepción correcta de la posición del avión respecto al horizonte. En la oscuridad total, sin referencias visuales claras, el cerebro humano puede engañar incluso a pilotos experimentados. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Por qué no hubo maniobras de corrección efectivas? ¿Error humano? ¿O algo más? La versión oficial apuntó rápidamente al error humano. Sin embargo, varios especialistas señalaron que un error humano rara vez ocurre en el vacío. Normalmente es el último eslabón de una cadena de fallas. Entrenamiento insuficiente, fatiga, instrumentos poco fiables, presión externa, decisiones apresuradas. Cuando todas esas variables se combinan, el margen de error desaparece, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El impacto. Una escena que lo borró todo. El choque fue tan violento que no se pudo reconstruir completamente la aeronave. Esto limitó enormemente la posibilidad de analizar piezas clave, sistemas de control, instrumentos de navegación, registros internos. La ausencia de una caja negra tradicional en este tipo de avión complicó aún más la investigación. Gran parte de las conclusiones se basaron en simulaciones y datos indirectos, lo que alimentó la desconfianza pública. Para muchos, el caso se cerró demasiado rápido. Familia, abogados y la sensación de injusticia. La familia de Jenny Rivera, devastada por la pérdida, pronto expresó su inconformidad con las conclusiones oficiales. No buscaban teorías conspirativas, sino respuestas claras y responsables identificables. Demandas civiles fueron interpuestas. Se habló de negligencia, de responsabilidades compartidas, de una cadena de errores que nunca debió permitirse. Aunque no hubo acuerdos legales, la sensación de verdad incompleta jamás desapareció. El peso de una vida que no debía terminar así. Jenny Rivera no era una pasajera más. Era una mujer exhausta, sí, pero también una figura que confiaba en que todo estaba bajo control. Subió a ese avión creyendo que llegaría a casa. Ese es, quizá, el detalle más doloroso. No hubo intención, no hubo despedida consciente, no hubo elección real. Solo una sucesión de malas decisiones. Un caso cerrado. Pero no para la gente. Para las autoridades, el accidente quedó archivado. Para los documentos fue un evento trágico pero explicado. Pero para millones de personas sigue siendo una herida abierta. Porque cuando la muerte ocurre en medio de inconsistencias, silencios y respuestas a medias, el duelo nunca se completa. Las teorías, los silencios y las sombras que nunca se disiparon, cuando las autoridades cerraron el caso de la muerte de Jenny Rivera, muchas familias habrían intentado reconstruir sus vidas desde el duelo. Pero en este caso, algo fue distinto. Demasiadas piezas no encajaban. Demasiadas preguntas quedaron sin respuesta, y demasiado rápido se pidió al público que aceptara una versión que, para millones, no lograba explicar lo ocurrido. El cierre apresurado del caso. Uno de los primeros elementos que levantó sospechas fue la rapidez con la que se cerró la investigación oficial. En accidentes aéreos con figuras públicas de alto perfil, lo habitual es un análisis prolongado, minucioso y transparente. Sin embargo, en este caso, las conclusiones se anunciaron cuando aún había restos sin identificar plenamente y preguntas técnicas sin resolver. Especialistas independientes señalaron que no se agotaron todas las líneas de investigación. Algunas hipótesis fueron descartadas sin una explicación pública detallada. Otras, simplemente, nunca se abordaron de forma abierta. La sensación fue clara. Se explicó lo suficiente para cerrar el expediente, no para convencer a la opinión pública. La ausencia de pruebas clave. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la imposibilidad de analizar componentes esenciales del avión. El impacto fue tan devastador que muchos sistemas quedaron irreconocibles. Esto incluyó instrumentos de navegación, controles de vuelo, indicadores de altitud y velocidad, sin una caja negra completa, algo habitual en aviones comerciales pero no siempre presente en aeronaves privadas antiguas.
Gran parte de la investigación se basó en simulaciones teóricas. Para los críticos, esto abrió la puerta a interpretaciones convenientes y cerró la posibilidad de confirmar, con absoluta certeza, qué ocurrió realmente dentro de la cabina en los últimos segundos. Testimonios que nunca se aclararon del todo. Con el paso de los meses comenzaron a surgir testimonios indirectos que alimentaron la controversia. Personal del aeropuerto, técnicos de mantenimiento y personas cercanas al entorno del vuelo hablaron, en privado, de situaciones extrañas. Cambios de última hora en la planificación del vuelo, conversaciones tensas antes del despegue, dudas expresadas sobre el estado real de la aeronave. Aunque ninguno de estos testimonios fue considerado prueba definitiva, su existencia misma contradecía la narrativa de un vuelo normal, que simplemente salió mal. Muchos de estos relatos jamás fueron incorporados formalmente a los informes finales. La teoría de la negligencia estructural. Entre las hipótesis más aceptadas por expertos independientes, se encuentra la de la negligencia estructural, una cadena de decisiones deficientes que, acumuladas, hicieron inevitable la tragedia. Esta teoría no habla de conspiración y sabotaje, sino de algo más incómodo, un sistema permisivo donde el ahorro, la prisa y la falta de supervisión rigurosa pesan más que la seguridad. Según esta visión, el accidente fue el resultado de mantenimiento incompleto, tripulación insuficientemente preparada, presión por cumplir horarios, falta de controles externos efectivos, una tragedia anunciada pero ignorada, rumores de sabotaje, mito o distracción. Con una figura tan influyente como Jenny Rivera, era inevitable que surgieran teorías más extremas. Algunas hablaban de sabotaje, de enemigos poderosos, de amenazas previas. Estas versiones circularon ampliamente en redes sociales y medios sensacionalistas. Sin embargo, no existe evidencia sólida que respalde un acto deliberado para provocar el accidente. Para muchos investigadores serios, estas teorías funcionaron más como distracción que como explicación. Paradójicamente, su difusión terminó beneficiando a la versión oficial, al permitir etiquetar cualquier duda como conspiración. La familia y la lucha por respuestas. La familia de Jenny Rivera nunca negó el accidente, pero sí cuestionó la forma en que se investigó. No pedían culpables imaginarios, sino claridad. Querían saber si la muerte de Jenny pudo haberse evitado. En entrevistas posteriores, algunos familiares dejaron claro que lo más doloroso no fue solo la pérdida, sino la sensación de que nadie asumió responsabilidades reales. Los acuerdos legales cerraron procesos judiciales, pero no cerraron el debate moral. El peso del silencio institucional. Con el paso del tiempo, el silencio se volvió más pesado que las explicaciones. No hubo nuevas investigaciones, no se reabrieron líneas de análisis, no se publicaron informes complementarios. Para el público, esto reforzó una percepción inquietante. Cuando una verdad incomoda a demasiados intereses, la mejor estrategia es dejar que el tiempo la entierre. Pero el tiempo, en este caso, no hizo olvidar, solo intensificó las dudas. La construcción de una verdad emocional. Para millones de seguidores, la versión oficial nunca fue suficiente. No porque buscaran culpables imposibles, sino porque la historia no honraba la magnitud de la pérdida. Jenny Rivera representaba lucha, voz propia, resistencia. Que su vida terminara por una cadena de errores administrativos y técnicos resultaba insoportable. Así nació una verdad paralela, no la de los informes, sino la del sentimiento colectivo. Una verdad que dice que Jenny no debía morir así. El legado manchado por la incertidumbre. La muerte de Jenny Rivera no solo dejó canciones y recuerdos, sino también una pregunta permanente. ¿Qué ocurre cuando una vida valiosa se pierde y el sistema responde con explicaciones mínimas? Su legado artístico permanece intacto, pero su final quedó atrapado en una zona gris donde la justicia técnica no alcanzó a satisfacer a la justicia moral. Un duelo que no se cierra. Mientras no exista una explicación que convenza más allá del papel, la historia seguirá reabriéndose. En documentales, artículos, conversaciones privadas y recuerdos colectivos. Porque cuando la verdad no es clara, el duelo se vuelve eterno. El legado, la herida abierta, y la verdad que el tiempo no logró enterrar. La muerte de Jenny Rivera no fue solo el final abrupto de una vida extraordinaria. Fue el comienzo de una transformación profunda, silenciosa y dolorosa que alcanzó a su familia, a la industria musical y a millones de personas que encontraron en ella una voz, un espejo y una esperanza. Con el paso de los años, una verdad se volvió imposible de ignorar. Jenny murió aquella madrugada, pero su historia nunca se cerró. El impacto inmediato. Un mundo que quedó en pausa. La confirmación oficial de la muerte de Jenny Rivera paralizó al mundo latino. Radios interrumpieron su programación. Televisoras cambiaron titulares, las redes sociales colapsaron bajo una avalancha de incredulidad, llanto y rabia. No era solo una cantante la que había muerto,
Era una mujer que representaba a millones. En barrios humildes, en carreteras, en casas donde su música sonaba como compañía diaria, el silencio fue absoluto. Personas que jamás habían ido a un concierto suyo lloraban como si hubieran perdido a alguien cercano, porque para muchos así era. Jenny hablaba de lo que otros callaban. Su muerte dejó una sensación colectiva de injusticia, no por el destino en sí, sino por la forma absurda y evitable en la que ocurrió. Los hijos. Crecer con una ausencia imposible de llenar. Para sus hijos, el golpe fue devastador. Pasaron de compartir una madre fuerte, presente y dominante, a enfrentarse a una ausencia definitiva, sin despedidas ni explicaciones completas. No hubo tiempo para el adiós ni para las últimas palabras. Crecieron bajo el peso de una figura convertida en mito, pero también bajo el dolor íntimo de una madre que no volvió. Cada aniversario, cada logro, cada fracaso, estuvo marcado por esa pregunta silenciosa. ¿Y si ese vuelo no hubiera salido? Con los años, algunos de ellos hablaron públicamente del trauma, de la culpa, de la rabia contenida. Porque aceptar la muerte es una cosa, aceptar que pudo evitarse es otra muy distinta. La familia Rivera y la lucha contra el olvido. La familia de Jenny intentó, durante años, mantener vivo su legado sin convertirlo en un espectáculo. No fue fácil. La presión mediática fue constante. Cada documento, cada declaración, cada silencio se analizaba al detalle. Aunque hubo acuerdos legales y conclusiones oficiales, nunca hubo una sensación real de justicia. Nadie fue señalado públicamente como responsable último. Nadie dio la cara para decir, esto no debió pasar. Ese vacío institucional dejó una carga emocional enorme. Porque cuando no hay responsables claros, el dolor se multiplica. La industria musical, homenajes y contradicciones. La industria que celebró a Jenny en vida, la homenajeó tras su muerte. Premios póstumos, tributos, discos conmemorativos, documentales. Pero detrás de los aplausos quedó una verdad incómoda. La misma industria que se benefició de su entrega extrema nunca cuestionó seriamente las condiciones que la llevaron a ese vuelo. El ritmo inhumano, la normalización del agotamiento, la cultura del "el show debe continuar", quedaron expuestas, aunque pocos lo admitieron abiertamente. Jenny murió trabajando, exhausta, presionada por compromisos que parecían inaplazables. Y eso, para muchos, fue tan trágico como el accidente mismo. El público, custodio de una memoria incómoda. Mientras las instituciones cerraban expedientes, el público hizo algo distinto. No olvidó. Cada aniversario de su muerte reavivó el debate. Cada nuevo reportaje volvió a poner en duda la versión oficial. No se trataba de conspiraciones sin sentido. Se trataba de una intuición colectiva. Cuando algo no se explica del todo, la herida no cicatriza. Jenny Rivera se convirtió así en un símbolo de advertencia, de lo que ocurre cuando la negligencia se disfraza de fatalidad, cuando la prisa vence a la prudencia, cuando una vida vale menos que un itinerario. La verdad oficial frente a la verdad humana. Legalmente, el caso está cerrado. Técnicamente, hay una explicación. Pero humanamente, la verdad nunca fue suficiente. La versión oficial respondió al qué, pero nunca al por qué, y mucho menos al ¿se pudo evitar? Ahí es donde el relato se quiebra. Porque aceptar un error humano aislado resulta fácil. Aceptar un sistema que falla repetidamente y nadie corrige, no. Jenny Rivera hoy, más presente que nunca. Paradójicamente, la muerte no silenció a Jenny Rivera. La volvió eterna. Su música sigue sonando en nuevas generaciones. Sus frases circulan como manifiestos de resistencia. Su imagen sigue representando a mujeres que se niegan a callar, pero su final sigue siendo una sombra. Una lección no aprendida del todo. Cada vez que un artista aborda un avión cansado, presionado, sin cuestionar, la historia de Jenny vuelve a cobrar sentido. Una despedida que el mundo no pudo darle. Jenny Rivera no tuvo un último abrazo consciente, no tuvo una despedida preparada, no tuvo la oportunidad de elegir quedarse en tierra. Y quizás por eso, su historia sigue exigiendo ser contada. No para alimentar el morbo, sino para recordar que detrás de cada tragedia hay decisiones humanas, responsabilidades diluidas y verdades incómodas. La muerte de Jenny Rivera fue un accidente, sí, pero también fue el resultado de una cadena de errores que nadie quiso romper a tiempo. Esa es la verdad que permanece. Esa es la verdad que el tiempo no logró enterrar. Y mientras esa verdad no sea plenamente asumida, Jenny Rivera seguirá viva en la memoria colectiva. No solo como artista, sino como advertencia, legado y herida abierta.